Vamos a continuar con Colosenses hoy. Hoy nos toca el capítulo 1, el versículo 24 al 29. Eso es la porción que vamos a ver hoy. Si todos lo tienen, lo leemos. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios, que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Señor, muchas gracias te damos porque hemos podido alabar tu nombre, hemos podido, Señor, ser ministrados por los hermanos, pero ahora te pedimos, Señor, que nos ministre a través de tu palabra. Te ruego por mi vida, ayúdame a decir lo que tu palabra dice y confronta mi vida así como la de mis hermanos con tu palabra, Señor. Estamos acá, Señor, no solamente para glorificar tu nombre, sino para que vos nos santifique por medio de tu palabra, Dios. Por eso oramos, clamamos a vos, a tu Espíritu, que nos dé el discernimiento, el entendimiento y que puedas trabajar con nuestro corazón y con nuestra alma. Te pedimos todo esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Básicamente, toda la sección que va desde el 24 hasta el capítulo 2, verso 8, 9, nosotros venimos viendo que Pablo viene exhortando a los hermanos a no seguir a doctrinas que habían estado siendo enseñadas, que ya las sabemos. Estaban los que adoraban a los ángeles, a los que buscaban aparte de Cristo otras cosas. Pero a partir de ahora lo que va a hacer Pablo es ponerse él como primera persona y de una u otra manera él va a contar el largo trabajo que él tiene como ministro de Dios, llamado por Dios para revelar primero el misterio, que sabemos que en cuanto al misterio se refiere a la revelación de Jesucristo en el Nuevo Testamento, donde Cristo ahora habita en el corazón de cada uno de nosotros los creyentes. Antiguo Testamento solo eran anuncios, pero no estaba claro. Nuevo Testamento se clarifica con la venida de Cristo, y Cristo, al habitar en los corazones de las personas, ese es el misterio revelado al cual Pablo es llamado a predicar, y claramente todos los creyentes. Entonces, lo que él va a mostrar, de qué manera Dios lo llamó a ministrar esas cosas. Claramente, Pablo expone su propio lugar en el plan de salvación, ya que Dios utiliza a él como predicador de los gentiles. Sabemos que parte de los gentiles somos nosotros, que no somos el pueblo judío. Y cuando él es llamado por Dios para esto, si vamos un poco más para atrás, ¿quién era Pablo? ¿Un perseguidor de qué? De la iglesia. Cuando él se confronta con el Señor en la conversión, Jesús le dice algo. ¿Se acuerdan qué le dice? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ahora, ¿a quién estaba persiguiendo? ¿A Jesús solo? No, a la iglesia del Señor. Entonces ahora él entiende que él es llamado por parte de Dios y ahora él va a predicar a los gentiles. ¿Por qué? Porque hay un plan. Dios de dos pueblos va a ser uno, los gentiles y los judíos. Ahora la salvación es, como cantábamos recién, es del Señor y es para todos. Y ahí entramos nosotros, claramente, como parte de los gentiles, personas que no somos judías, pero el Evangelio nos alcanzó, nos salvó, y hoy estamos acá para seguir edificando nuestras vidas. Entonces, el propósito de Dios para Pablo es llamarlo como un siervo sufriente, de lo cual tiene un plan. El plan es, el versículo, fíjense ahí, versículo 28. La segunda parte dice que
Él anuncia, amonesta a todo hombre y enseña a todo hombre en toda sabiduría a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Ese es el propósito de Pablo, ese es el propósito de nosotros. Ahora, ¿por qué le digo todo esto? Bueno, porque claramente si nosotros entendemos cuál es nuestro propósito como hermanos evangélicos, lo primero que tenemos que saber es que Dios no nos llamó a nosotros tan simplemente para conocer a Jesús, sino que nos llamó a sufrir también con Jesús. ¿Sí? Esto es muy importante. Filipenses 1:29 dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcan por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oíste que hay en mí. Pablo claramente le dice a los hermanos, ustedes fueron llamados por parte de Dios para salvación, pero también para que entiendan que va a haber un conflicto. El mismo que estoy teniendo yo como apóstol Pablo, el mismo van a tener ustedes como siervos, como seguidores de Cristo. Ahora, claramente nosotros tenemos que entender que para que se cumpla el propósito de ser presentado perfecto a Cristo, hay una gran distancia. La distancia la marcás vos y la marco yo. ¿Sí? Yo no conozco. ¿Cuánto estás en comparación a Cristo? ¿Cuánto te falta? No sé. A mí me falta un montón. No me alcanza el rayo de la mano para hacer así, de lo que me falta. Pero bueno, el fin de todo cristiano es que nosotros enseñemos, prediquemos y presentemos a todo hombre perfecto en Cristo. Y bueno, claramente, basado en esa introducción, el título que yo le puse es presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Me maté con el título, pero es lo que dice Pablo, porque el fin, el propósito es ese. Y si hay algo que yo quiero que te grabes hoy cuando te vayas a tu casa, es esto. ¿Cuál es mi propósito para con mis hermanos? Para con la iglesia. Bueno, que presentemos a todo hombre perfecto en Cristo Jesús. Y claramente, para eso, ahora Él nos va a enseñar en estos versículos de qué manera Él lo hizo para que nosotros podamos replicar eso. Podríamos pensar rápidamente, sería bueno tener un libro, ¿no? De decir, bueno, a ver, paso 1, esto, paso 2, esto, paso 3. Bueno, lamentablemente no existe tal libro. Porque cada hermano, cada persona y cada situación es diferente. Y cada uno de nosotros va a pasar diferentes etapas de sufrimiento en su vida. Y acá donde usted dice, hermano, pastor, ¿por qué está diciendo eso? Hoy vine a la iglesia porque quería alabar al Señor, quería edificarme, quería escuchar buena palabra y vos me estás diciendo que yo voy a sufrir. Sí, eso es lo que dice la Biblia. Vamos a sufrir. Claramente todo esto tiene un propósito, nadie sufre por nada. Todo tiene un propósito. Entonces, vamos a dividir esto en 3 partes. Primero, Pablo va a hablar del 24 al 25 de un padecimiento gozoso. Una contradicción parece, ¿no? Padecimiento gozoso. La segunda parte, que es del versículo 26 al 27, Pablo nos va a enseñar cuál es la revelación o la verdad revelada que fue oculta, que es el misterio. Y tercero, para llevar a cabo todo eso, va a demandar un trabajo agonizante. Trabajo agonizante. Por eso, mi oración fue en esta semana, y mi oración fue antes de comenzar, y mi oración va a ser mientras yo hablo, que ustedes también oren, para que verdaderamente Dios pueda confrontar nuestros corazones, nuestras mentes, que pueda alinearnos con ese evangelio que tanto nosotros deseamos predicar, que es el evangelio de Cristo. Para que el evangelio de Cristo sea predicado, hay que trabajar, hay que sufrir, hay que exponernos, hay que crecer, hay que madurar. Y para eso necesitamos la palabra de Dios. Claramente Pablo nos va a enseñar eso. Así que, sin más, comenzamos entonces. Vamos a ver como primer punto un padecimiento gozoso. Bien, como dije recién, fíjese que ahí comienza Pablo en el versículo 24, él dice: ahora me gozo
en lo que padezco por vosotros. Por eso decía yo, una contradicción esto, ¿no? Porque ¿cómo te puedes gozar en un padecimiento? Solamente los cristianos pueden hacerlo. Cuando Pablo dice y habla en primera persona, él usa una palabra para gozo que significa feliz, contento, pero no es un gozo que viene por parte de una buena noticia que nos dan un regalo o nos aumentan el sueldo, sino un gozo que tiene que ver que a pesar de que estamos pasando por diferentes cosas, seguimos contentos, seguimos felices. Claramente hay un motor que mueve esto, hay algo atrás de esto para que una persona sufra y se goce. Creo que todos quisiéramos, ¿no?, gozarnos, que no es la realidad muchas veces en nuestras vidas. Pero Pablo dice, yo me gozo, él está feliz. Y recordemos que Pablo, versículo 15 al 18, lo que compartió nuestro hermano Maxi, él nos venía hablando justamente de que había un proceso del cristiano ahora, que era mantener y permanecer fundado en la fe sin movernos de la esperanza del Evangelio. Eso está en el versículo 23. Entonces, ¿de qué manera puedo gozarme yo en medio de las dificultades y las circunstancias adversas que la vida nos presenta? Es permanecer firme en la fe y en la esperanza del Evangelio. Son las dos cosas que el cristiano necesita. No necesita otra cosa. ¿Por qué? Cuando hablamos de fe, nos referimos a tener la certeza ¿de qué? De lo que se espera. ¿Y qué es lo que esperamos en medio del conflicto? Que Dios nos ayude. Y ahí es donde empieza nuestra lucha. Nuestro corazón incrédulo empieza primeramente a buscar todos los recursos habidos y por haber. Y cuando ya se terminó el recurso, ahí dice, bueno, voy a esperar en Dios. Pablo dice, no, yo me gozo en lo que padezco, por vosotros, que es la iglesia. De una u otra manera, Pablo nos está mostrando, o empieza a abrir una idea de que ese padecimiento, él lo va a vivir por la iglesia, por el cuerpo de Cristo. Pero a la vez lo va a vivir y lo va a experimentar a través de lo que Dios va a hacer en su corazón. Y claramente Pablo tenía muy bien su convicción de quién era Cristo. Nos dijo él en el versículo 17, cuando él dijo que Cristo es la cabeza de la iglesia, cuando nos dijo que en Cristo subsisten todas las cosas, cuando nos dijo que Cristo es antes de todas las cosas. Entonces, si tenemos a Cristo, tenemos todo. Y si mi fe está basada en eso, ¿cómo no voy a gozarme yo en la adversidad? Cuando hay una enfermedad, obviamente tengo que ir al médico, pero por sobre el médico, ¿quién está? Dios. ¿Cómo oramos nosotros cuando se nos presenta un pedido de oración? Señor, toma el control de los médicos, dale discernimiento, dale gracia, pero que se haga tu voluntad. Porque aún los médicos son dirigidos por el poder de Dios. Como un ejemplo cito una enfermedad. ¿Y en lo laboral qué pasa? También. ¿No dijo acaso que él, dice, le da de comer a los pajaritos? Dice, no trabajan, no hacen nada, igual comen. ¿Cuánto más ustedes? Hombre de poca fe, dice. Y así podemos citar muchas cosas, porque los padecimientos, como dije recién, está no limitado, pero sino está basado en lo que cada uno de ustedes y yo experimentamos en la vida, como creyentes. Puede ser enfermedad, puede ser laboral, puede ser física, puede ser espiritual. Para todo, y en todo Pablo nos dijo que Cristo es suficiente. Por eso él dice ahora, me gozo en lo que padezco. Ahora, si seguimos viendo, cuando él habla de padecimiento, que la palabra es paema, que es un verbo, se refiere a un padecimiento de dolor físico, de dolor emocional. No simplemente es un dolor de que me golpeo el dedo y me duele, sino que es emocional, es algo que pasa por adentro de las personas. Y esto, claramente, si está basado en lo que Pablo dice, por vosotros, la iglesia, está diciendo que en el proceso de llevar a las personas madura a Cristo, nosotros somos expuestos en todas nuestras emociones a soportar, a sufrir por los hermanos.
Hay veces que pienso que muchas veces sería más fácil si el hermano aprendiera a no hacer tal o cual cosa, ¿sí? Sería más fácil. Pero después entiendo que Dios permite muchas veces que nosotros estemos en el momento justo, en el momento adecuado, para poder dirigir y corregir esas actitudes de los hermanos. Y ahí es donde se expone nuestro carácter, nuestro sentimiento, nuestra mente, nuestra parte física, porque hay veces que a lo mejor vos estás cansado y tenés que ir a ver a un hermano, tenés que ir a ayudarle, tenés que ir a colaborar. Entonces, todo ese padecimiento que Pablo está hablando tiene que ver con la vida natural de un cristiano. Un cristiano que discipula, ¿qué hace? A menos que vengan a su casa, ¿qué hace? Sale de su casa, hay un desgaste físico, hay un desgaste emocional, hay un desgaste mental, pero hay un propósito. Cuando vos vas y le das a ese hermano la comida, que es la palabra de Dios, vos estás ayudando a ese hermano crezca y madure para que vos puedas presentar a esa persona madura y perfecta a Cristo. Entonces, es todo un desgaste físico, es todo un desgaste emocional. Por eso la obra del Señor, hermanos, no es para cualquiera, es para los cristianos. Porque un cristiano genuino entiende lo que padeció Cristo y entiende que hay un proceso entre mi crecimiento y el crecimiento del hermano. Mi hermano puede tardar 1 año en crecer, pero puede haber otra persona que crece en 1 mes, puede haber personas que crecen en 20 años. Bueno, ese tiene un problema ya, pero debería crecer antes. Pero sí o sí hay un proceso de crecimiento. Y para eso nosotros, como ministro, estamos puestos para esa cosa, para trabajar en la obra del Señor, para poder discipular, para poder edificar, para poder presentar a todo hombre maduro en Cristo. Y Pablo nos muestra eso acá. Él dice, yo cumplo en vosotros, padezco y cumplo. ¿Qué cosa? Todo lo que Dios le mandó hacer. Esa palabra cumplo también es interesante porque se refiere a completar, ¿sí? Completar. Hay algo que está incompleto. Pero escuche bien ahora y preste mucha atención, por favor, porque el versículo sigue diciendo, cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Hermanos, Pablo no está diciendo acá que hay algo que a Cristo le faltó hacer en la cruz para salvar nuestras vidas. No está diciendo eso. Pablo está feliz de sufrir por ellos, sí, y él explica que ese sufrimiento lleva confrontamiento espiritual, mental, físico, pero cuando él dice que suple lo que falta a la aflicciones de Cristo, se refiere a que una vez que Cristo vino a morir en la cruz por nuestros pecados y ascendió a los cielos, él dejó al Espíritu Santo, él crea la iglesia, pero ahora la iglesia debe sufrir lo que le faltó sufrir a Cristo si es que Cristo estaría hoy con nosotros. Pongámoslo así. Vamos a suponer que Cristo va a tu trabajo y se presenta como un cristiano genuino, santo. ¿Qué es lo que va a pasar? Se van a burlar, lo van a agarrar para la joda, lo van a despreciar. Si tiene problema con un patrón, lo van a echar. Bueno, ¿qué está haciendo él? Sufriendo por el Evangelio. Bueno, Cristo ya no está con nosotros. Él está sentado a la diestra. Ahora, nosotros que estamos acá en la tierra, sí estamos para sufrir y padecer. Todo lo que vos sufrís, todo lo que yo sufro, estamos completando lo que falta, como dice Pablo, de las aflicciones de Cristo. Pero esto es importante, que es la iglesia, dice, léalo ahí, que es la iglesia. El padecimiento nuestro es sufrir lo que le faltó sufrir a Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Yo quiero que entienda esto, hermano, si no lo vuelvo a explicar. Porque puede ocurrir que nosotros entendamos que parte de lo que nosotros hacemos va a contribuir a la salvación. Y no es lo que Pablo está diciendo.
Nuestros pecados fueron pagados en la cruz. La vida de Cristo fue perfecta. Él hizo todo ya. Nosotros no tenemos que hacer nada. Ahora, sí, en la vida práctica de nosotros es necesario que nosotros suframos y padezcamos por el Evangelio. De hecho, esta mañana se predicó eso. Cómo es la vida de una persona que es llamada al pueblo, un pueblo escogido, santo, cómo debe vivir. Y es una vida donde estamos en este mundo, viviendo en este mundo, pero no adoptamos los valores de este mundo. Cristo no dijo, hagan una ciudad aparte y vivan ustedes y listo. Y después salgan y prediquen. No, Él dijo, están en el mundo. Dentro de este mundo no se corrompan. Romanos 12, no se corrompan con las cosas que ocurren, que dicen, porque son enemigos de Dios. Entonces estamos acá, tenemos que vivir acá, tenemos que trabajar, tenemos que hacer muchas cosas. La diferencia está en que nosotros vamos a padecer, porque al mundo, el sistema que es enemigo de Dios, no le agrada de cómo nosotros vivimos. Y esa es la realidad. Él dice, falta, la palabra falta es déficit, que de ahí viene la palabra deficiencia, y es algo que tiene que ver con que si la vida del creyente no estuvieran los problemas, obviamente sería bueno, diríamos nosotros, pero no es lo que Dios quiso dejar acá para nosotros. Porque por medio del sufrimiento, por medio de las pruebas, por medio de todas estas cosas, ¿qué hace Dios? Nos santifica, nos purifica, nos confronta, trabaja con nuestro carácter. Entonces, cuando Pablo dice lo que falta, es porque hay algo que todavía se tiene que cumplir. Y eso es lo que está viviendo hoy la iglesia y en todo el mundo. ¿Por qué hay persecución, hermanos? ¿Por qué hay persecución? Porque se está cumpliendo las aflicciones que aún todavía faltan cumplirse. Y vos y yo somos parte de eso. Y eso es un aliento. No sufrimos por nada. No padecemos por nada. Sufrimos y padecemos y debemos sentirnos orgullosos. Como dice Pablo, cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Vos no estás sufriendo por nada, hermano, créeme. Vos no estás luchando muchas veces con que no podés orar por nada. No estás luchando con que no podés discipular por nada. No estás luchando porque no querés o no podés venir a la iglesia por nada. Tiene un propósito todo eso. Dios está trabajando con vos. Está tratando de que cambies tus principios, tus valores tal vez. Te está confrontando a que luches con la pereza tal vez. Está luchando con que luche con tu carácter y que empieces a ver a otras personas más importantes que vos. No lo sé. Solo digo. Pero hay un propósito atrás del sufrimiento. Y como iglesia, nosotros estamos completando esas aflicciones. Por eso Pablo se goza. Pablo se goza porque hay un propósito. Él entendió muy, muy bien cuando se le cruzó Cristo y le dijo, Saulo, Saulo, ¿a quién me persigues? Él ahora lo hizo ministro y lo hizo predicador de los gentiles. Entonces ahora él, cuando dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, no está diciendo algo nuevo, no está diciendo algo que ellos no hayan sabido. Porque de hecho, Jesús mismo lo dijo en Juan 15, 18. Él dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborrecieron antes que a vosotros. Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso es que el mundo a ustedes los aborrece. Ser aborrecido debe ser un gozo para nosotros. Por eso esto nos suena bien. Es como, ¿qué está diciendo, hermano? ¿Cómo me voy a gozar en la persecución? ¿Cómo me voy a gozar en el sufrimiento? Bueno, sí, porque estoy entendiendo cuál es el propósito. Hermanos, pensá por un momento, ¿cuál era el propósito tuyo en la vida antes de conocer a Cristo? Ninguno. ¿Quiere que le cuente el mío? Yo pensaba que era como las plantas. Nacía, crecía, me reproducía y moría. Chau. No había esperanza en mí. Eso fue lo que me hizo llevar a pensar verdaderamente qué hay atrás después de la muerte.
El Señor me confrontó y me mostró que sí es verdad. Nacés, crecés, te reproducís, morís. Es necesario que el hombre muera una sola vez después del juicio. Pero dice también, yo soy la verdad, el camino, la verdad y la vida. Nadie llega a Dios si no es por mí. Si me mostraron el camino ahora a una salvación, a una eternidad, es porque hay algo más después de la muerte. Bueno, el propósito del cristiano debe entender que hay en la vida evangélica un proceso. Ese proceso se va a transformar muchas veces en sufrimiento, en padecimiento. Y si vos estás entendiendo eso, hoy debería gozarte. No lo sé. Yo no sé si vos estás sufriendo o no por causa del Evangelio. No sé si estás sufriendo en querer hacerle ver a algún hermano algo que está errado o equivocado, o a alguna hermana. No sé si estás sufriendo porque querés que fulano, mengano, un familiar, un pariente, venga a los pies de Cristo. No sé si estás sufriendo porque hay cosas en vos que ves que todavía te prohíben buscar esa comunión perfecta con Dios. No lo sé. Pero eso se llama padecimiento. Estás sufriendo. Estás siendo confrontado a cambiar tu vida, tal vez. A darle prioridad a lo que le tenés que dar prioridad. Y a lo mejor eso te trae sufrimiento. Bueno, si entendés que es el proceso que Dios eligió para santificarnos y presentar a todo hombre perfecto en Cristo, entonces gozate. Gozate como lo hacía Pablo. Vos lo estás haciendo por la iglesia del Señor. Pablo lo está haciendo por la iglesia que es del Señor. Pablo experimentaba la persecución que iba dirigida a Cristo. A pesar de su muerte en la cruz, los enemigos de Cristo no habían saciado su hambre de hacerle daño a Jesús. Aún así, hasta el último día donde Cristo estuvo en la cruz, lo despreciaron, lo rechazaron, lo querían ver muerto. Pero después que Él murió y resucitó, y triunfó, como dice más adelante, capítulo 2, versos 14 y 15, y exhibió a las potestades y venció, después de eso, Él instituyó la iglesia. Y antes de la iglesia también, los que se reunían en las casas, porque el imperio romano todavía seguía persiguiendo a todo aquel que profesaba ser cristiano, ellos lo hacían aún igual, más allá de que podían perder su vida. Cuando en el Pentecostés la iglesia se crea, la iglesia empieza a sufrir una gran persecución, donde se esparcen por todos lados, donde nace la carta de Pedro, por ejemplo. Y así sucesivamente hasta el día de hoy, la iglesia nunca dejó de ser perseguida, nunca, y nunca va a dejar de ser perseguida. Entonces, amado hermano, si hoy estás acá, sos parte de una iglesia, tenés que entender esto, que vas a sufrir, vas a padecer, pero tenés que gozarte, porque lo haces por Cristo. Pero no solamente eso, lo haces en Cristo. ¿Sí? Él dice que todo esto, todo lo que sufre Pablo, todo esto es por una causa. Fíjense el versículo 25. De lo cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada con vosotros para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Es interesante la palabra ministro porque tiene la idea de siervo, ¿sí? De un siervo. Sabemos que la palabra o mejor dicho, el significado de un siervo es obedecer a su amo, ¿sí? Pero si a esta palabra le agregamos la otra palabra que es administración, sale algo muy interesante. En otras versiones se traduce como mayordomo también. ¿Cuál es la idea acá? Que este mayordomo, este esclavo, y la palabra que usa Pablo acá, se refiere a un esclavo encargado de administrar la casa de su amo, supervisar a los demás siervos, distribuir los recursos y encargues de sus negocios y los asuntos financieros. O sea que este siervo era un siervo privilegiado. No era un esclavo como el que nosotros nos viene rápidamente con la cadena acá. No, acá no era. En el pie. Bueno, sí, acá también. En el pie no era ese esclavo. Era un esclavo superior. Un esclavo a quien se le daba todas las cosas a cargo. Estaba encargado de administrar todo en esa casa. Bueno,
Pablo usa esa palabra. Él dice, yo soy y fui hecho ministro por Dios. Fui hecho un ministro, un siervo, a quien se me encargó toda la casa para ministrar. ¿Cuál es la casa de Dios? La iglesia del Señor. La iglesia, que es la casa de Dios, y todo ministro tiene la responsabilidad de cuidar, de alimentar, de pastorear, de corregir. La responsabilidad que nosotros tenemos como ministros de Dios, y ojo, no me refiero a ministro porque estoy predicando acá, me refiero a ministro por administrar y ministrar a los hermanos en todas las áreas. Vos lo haces a tu esposa a tu esposo, tu esposo y esposa a los hijos. Siempre estamos ministrando la palabra de Dios. Estamos tratando de llevar a las personas al conocimiento de Dios. Entonces, nuestra responsabilidad como iglesia es esa. Es llevar a las personas al conocimiento de la palabra de Dios para que se santifiquen. Obviamente que lo hacemos nosotros personal. Por eso, esto no es solamente para Pablo. Todos los creyentes son responsables de administrar bien las capacidades y recursos que Dios le ha dado. Pregunta entre paréntesis. ¿Sabés cuáles son los recursos que Dios te dio? ¿Saben cuáles son los recursos que Dios le ha dado a cada uno de ustedes? La palabra, la oración, la comunión y la iglesia. Con esas 4 cosas, ustedes están preparados para ministrar a Dios en todo tiempo y en todo momento. Y es acá donde nosotros fallamos, hermanos. Porque no tenemos en cuenta la iglesia muchas veces. Nos da lo mismo si venimos o no venimos. No tenemos en cuenta la oración. Si tenemos tiempo oramos, si no, no. Cualquier cosa hasta antes que venía a congregarme. No tenemos en cuenta la palabra de Dios. Hay que leer un libro, sí, es bueno leer libros. Yo leo libros, pero es la palabra de Dios a quien Dios nos dio como recurso para ministrarnos entre nosotros. Entonces, estas cosas son importantes y nosotros debemos tenerla presente todo el tiempo. Y estos son los recursos que Dios nos ha dado para nosotros. Y debemos hacer uso de esas cosas para poder ministrarnos unos a otros. Entonces, nosotros debemos, como creyentes, administrar bien usando las capacidades y los recursos que Dios nos ha dado. La motivación de Pablo para soportar el sufrimiento, para llevar para beneficiar y edificar a la iglesia, era que él entendía que fue un administrador. Vos sos un administrador. A vos se te dio la responsabilidad, como miembro de una iglesia, como hijo de Dios, como salvados por el Señor, de poder hacer uso de estos recursos. Déjeme ir un ratito para atrás al comienzo. ¿Cómo comenzó Pablo diciendo? Yo me gozo en el sufrimiento. ¿Por quién? Por la iglesia. Si yo entiendo que estas cosas deben estar en mí y empiezo a darle uso, claramente voy a empezar a gozarme en lo que sufro por lo que me toca pasar, ¿no? El propósito, o mejor dicho, lo que Dios llamó a Pablo fue para ministrar a la iglesia, llevando a la iglesia al conocimiento de la verdad. Y no nos desenfoquemos, perdón, no puedo hablar bien, después le voy a explicar. Pero el enfoque no lo perdamos. ¿Por qué? Porque recuerden que Pablo está luchando con las doctrinas que se habían infiltrado en esta iglesia. Cuando él habla de ministrar a la iglesia, de traerla otra vez y alinearla con respecto a la palabra de Dios, él está pensando en los que le dijeron a los hermanos que tenían que hacer culto a los ángeles, en los que dijeron a los hermanos que aparte de Cristo tenían que agregar otra cosa, a los que creían que Cristo no podía ser el Hijo de Dios porque habitaba en un cuerpo humano y para ellos el cuerpo era malo, pero el espíritu era bueno, entonces todo lo que se hacía en el cuerpo no afectaba en nada la santidad. Pablo dice, no muchachos, no, yo sufro por ustedes.
sufro y me gozo, porque entiendo que Dios me llamó a ministrar a ustedes como la casa de Dios. Yo los quiero alinear, quiero que entiendan que lo que les estoy diciendo es para que ustedes sean presentados ante Dios como personas maduras en Cristo Jesús. Claramente, hermanos, yo sé que acá no tenemos nada de todas estas doctrinas falsas, pero sí luchamos muchas veces con la idolatría de nuestro corazón. Tenemos cualquier cosa antes que a Dios. Luchamos con nuestra incredulidad. Si no vemos, no creemos. A veces luchamos, muchas veces, con nuestro carácter. Creemos que todos se tienen que amoldear a como soy yo. Entonces, para eso, también Pablo nos dice, debemos ser administradores para ministrarnos entre nosotros y enseñarnos que la idolatría es pecado, que el carácter que Dios demanda es el carácter de Cristo, no el tuyo ni el mío. Él dice que el que comenzó la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Y si vos te ves hoy a la luz de la perfección de Cristo, vos mismo deberías darte cuenta cuánto todavía falta que Dios trabaje en vos, como falta que trabaje en mí. Entonces, tenemos que empezar a enfocar esto y traerlo a nuestro mundo de hoy, de que nosotros necesitamos entender que para ministrar a Dios debemos hacerlo con las capacidades y los recursos que Dios nos dio. Y así es como nosotros vamos a empezar a ver un propósito en nuestras vidas. Yo no sé, hermanos, yo pregunto, ¿nunca te llegó el pensamiento de que no entendés por qué está en la iglesia? ¿Qué hago acá yo? ¿Por qué estoy acá? No predico, no hago esto, no hago el otro. Créame que yo lo pensé. Y créame que me frustré. Hasta que un día Dios me dijo, yo te hice a vos y te puse como un administrador. Te puse y te di un ministerio, el gran ministerio que todos tenemos, que es el ministerio de la reconciliación. Y ahí dije, entonces yo tengo un ministerio, porque viste que nuestro corazón quiere ministerio, o por lo menos le gusta la palabra. Ustedes tienen un ministerio, hermanos. Ustedes tienen un ministerio, que es predicar a Cristo. Nadie se va a salvar por obras, entendemos. Nadie se va a salvar por hacer cosas, entendemos. Pero tampoco nadie se va a salvar, como dice Pablo, dice, y no hay quien les predique. ¿Y por qué no hay quien les predique? ¿Dónde estamos nosotros? Entonces, eso es muy importante, hermanos. Entender que sí hay un propósito para nosotros como creyentes. Y el propósito es eso. El ministerio de la reconciliación, pero también somos administradores de las cosas que suceden y pasan dentro de la iglesia de Dios. Seguimos. Él dice que ese encargo que le fue dado fue para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Ahora, ¿de qué se trata el gran anuncio al cual Pablo fue llamado? Que es nuestro segundo punto, que es revelar la verdad oculta. Versos 26 y 27. El misterio que había estado oculto de los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. La palabra misterio lleva la idea de tener la boca cerrada o algo que no ha sido revelado. ¿Sí? Un misterio. Bien. Nosotros entendemos, hermanos, que en el Antiguo Testamento, ya después de Génesis 3:15, Dios empieza a llevar a cabo su plan. Que obviamente no lo diseñó en ese momento. Ya estaba todo antes de la fundación del mundo. Pero si tuviéramos que poner un punto de partida, después de la caída del hombre, empieza la redención. Donde Él le dice, en pocas palabras, va a haber un redentor, va a haber alguien con un linaje, y de ese linaje va a salir un salvador. Y ahí entendemos y conocemos todo el Antiguo Testamento hasta que llega Cristo. Ahora,
Si nosotros vamos, no vayan, yo se lo leo, en Isaías, uno de los tantos versículos que hay, Isaías 42:6, Dios ya estaba anunciando, si bien no daba nombre específico y muchos no entendían quién eran, Él dice, yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz a las naciones, para que abra los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casa de prisiones a los que moran en tinieblas. ¿De quién está hablando? De Cristo. Ese es el anuncio que Dios hace desde el Antiguo Testamento. Ya Dios anunciaba que iba a venir alguien que iba a oficiar de esta manera. Iba a traer libertad, iba a sacar a las personas de las tinieblas, pero todavía no se sabía quién era. Entonces es un misterio, ¿sí? Misterio. Entonces, el punto es que Pablo, cuando dice yo fui llamado para revelar ese misterio, es que los judíos sabían que iba a haber una salvación, ¿sí? El punto es que no sabían y no quieren reconocer hasta el día de hoy que esa salvación la traería Cristo. De hecho, los judíos todavía no creen en el Mesías. Ellos están esperando el Mesías. Entonces los judíos sabían que había una salvación, sabían que había un Dios, pero no entendían todavía quién era su Salvador, aunque lo tuvieron delante de sus ojos, aunque lo despreciaron y lo mataron, entre comillas. Pero el gran misterio nace cuando todas las personas gentiles, tanto nosotros, pasan a ser parte de ese plan de salvación. Recuerden que el libro de Esther habla de que Dios manifiesta ahí que la salvación no solamente va a ser para los judíos, sino para todo aquel que cree. Y cuando Pablo está hablando acá de ese misterio, cuando él dice Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, lo que él está diciendo es que ahora Pablo tiene que salir a predicar que ese Jesús que ellos mataron, que ellos crucificaron, es el Jesús quien Dios anunció desde el Antiguo Testamento, y que ahora la salvación no era para los judíos solo, sino que la salvación alcanza a todo aquel que cree. Entre ellos estamos nosotros. ¿Qué dice Juan al comienzo de su evangelio? A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron le dio potestad de ser llamados hijos suyos. Eso fuimos nosotros. Entonces, cuando él dice que este misterio fue revelado, ese es el misterio del evangelio dado a todo aquel que cree. ¿Qué nos corresponde acá a nosotros? Bueno, nos corresponde de que si viene un chinito, viene un brasilero, viene un japonés, viene quien quiera que venga, se le debe presentar el evangelio. Porque la salvación no es para los judíos solamente, la salvación es para todo aquel que cree. Esa es nuestra responsabilidad. Por eso esto debe ayudarnos a nosotros cuando salimos a la calle o cuando estamos en el trabajo o cuando estamos donde estemos. No debemos hacer acepción de personas, porque todos necesitan escuchar el evangelio. Todos necesitan escuchar el evangelio. No hay ya judíos ni gentiles. Dios de dos pueblos hizo uno. Ya lo venía hablando y lo venía diciendo. Entonces ese misterio glorioso que ha sido revelado a los creyentes es que judíos y gentiles poseen ahora las riquezas insuperables de la presencia de Cristo en su interior. Todo lo que ha sido dado para la vida de piedad se nos han sido dadas por medio de la obra de Cristo. Y todo aquel que cree en Cristo ahora tiene la capacidad de poder tener comunión con Dios, de santificarse y obviamente de sufrir las aflicciones que faltan todavía de Cristo. Y eso somos nosotros y todo aquel que cree. Ahora, es interesante también, hermanos, pensar que la esperanza de gloria, cuando se refiere acá, nosotros estamos acostumbrados a pensar de que Cristo vive en mí, ¿no? Aparte suena lindo, Cristo vive en mí. El punto es que muchas veces no dimensionamos lo que eso significa. No dimensionamos.
En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo no habitaba en una persona. Lo tomaba para un propósito y luego se alejaba. Por eso es que David dice, oh Dios, no quite de mí tu Santo Espíritu. Ahora, en el Nuevo Testamento, después de que Cristo, en el Evangelio de Juan, dice, yo me voy, pero dejaré al Espíritu Santo, y Él le recordará todas las cosas, y termina afirmando Pablo en Corintios, si no me equivoco, capítulo 6, donde él dice que somos templo del Espíritu Santo, y ahora Él habita en nosotros. Por eso digo, muchas veces es linda la frase, Cristo vive en mí, pero muchas veces perdemos la noción de lo que eso significa. De que Cristo vive en mí, hermanos, pasan dos cosas. Primero, de que ya nosotros no deberíamos vivir, espiritualmente hablando, ¿no? Ya en una situación de conflicto no debería salir Carlos, debería salir los frutos del Espíritu. Bueno, todavía sale Carlos hasta que Cristo venga, pero el punto es que Cristo, al vivir en nosotros, debería cambiar nuestra forma de vivir, debería transformar nuestra forma de vivir de adentro hacia afuera. Entonces, cuando yo me levanto y no quiero venir a la iglesia, ahí está pensando Carlos, y va a decidir Carlos si no viene. Y lo que hace el Espíritu es movilizar y poner en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Doy un ejemplo de la iglesia, hermano, porque estamos hablando de iglesia, pero pasa en todas las áreas esto, en todas las áreas. No querer reconocer, no querer perdonar, son actitudes humanas nuestras que no deberían estar. Para eso Dios mandó el Espíritu Santo. Entonces, por un lado, sucede eso. Y por el otro, la gran responsabilidad de que el día que demos cuenta delante de Dios, y con esto no lo quiero asustar, pero sí una realidad, vamos a dar cuenta que hicimos en nuestro cuerpo, sea bueno o sea malo. Si tuvimos el Espíritu Santo, ¿por qué vivimos una vida libertina? ¿Entiendes? Pablo dice que Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Claramente cuando él habla de esto, él se refiere a que ahora hay una resurrección para todo creyente que creyeron en Cristo. ¿Recuerda lo que le dije? ¿Cuál era mi pensamiento antes de conocer al Señor? Las 4 etapas de mi vida. Bueno, escuche lo que dice Romanos 8:11. Y el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. El mismo Espíritu que levantó a Jesucristo de los muertos mora en vosotros. Por lo tanto, así como Cristo fue levantado de los muertos, nosotros también seremos levantados juntamente con Él. Eso es la esperanza de gloria. Yo no sé si vos estás dimensionando lo que eso significa. Vamos a resucitar, hermano. Vamos a resucitar. Y lo va a hacer Dios por medio del Espíritu que nos dio. ¿Por qué nos dio el Espíritu? ¿Para qué nos dio? Para que hablemos en lengua, ¿no? Para que nos movamos como hacen muchas iglesias. No, nos dio el Espíritu para vivificarnos, nos dio el Espíritu para santificarnos, nos dio el Espíritu para resucitarnos. Qué tremendo. Por eso digo, es linda la frase Cristo en mí, pero muchas veces no dimensionamos lo que eso significa. Y deberíamos pensarlo, deberíamos meditarlo. Entonces, la palabra ahí, en nosotros, no significa o solamente Dios con nosotros, como sabemos, o no significa tampoco Dios por nosotros, que eso es verdad. Dios en nosotros, Dios por nosotros. Lo que sí significa es Dios en nosotros. Toda la carta habla de en Cristo, en Cristo, en Cristo. La importancia de Pablo es marcar eso, ¿no? Y otra vez, y perdóneme si soy reiterativo, yo no quiero que usted se vaya de lo que Pablo está hablando acá. Pero Pablo está corrigiendo la idea de que ellos tienen que buscar en otro lado algo espiritual superior a lo de Cristo. ¿Por qué vas a ir a adorar a los ángeles?
¿Por qué vas a hacer en tu cuerpo lo que vos quieras pensando que el cuerpo es malo pero el espíritu es bueno? ¿Por qué vas a hacer eso? ¿No entendés que Cristo vive en vos? Eso le está diciendo. ¿No entienden ustedes, colosenses, que Cristo está habitando en ustedes? Entonces, cuando nosotros entendemos la importancia de que Cristo está en nosotros, debería movilizar nuestros corazones, primeramente, a tener un temor reverente de qué estamos haciendo con nuestras vidas. ¿A dónde estamos llevando a Cristo? ¿Cómo estamos manifestando la vida de Cristo? ¿Y de qué manera Dios decidió transformar nuestras vidas a la imagen de Cristo? Si no tuviéramos el Espíritu Santo, créanme, hermanos, que nada de todo esto podría suceder. Nada. Por eso, para lograr que las personas sean salvas, sean santificadas, sean glorificadas y el mensaje del Evangelio sea presentado, así como Pablo nos enseñó ahora, que no es ni se limita a los judíos, sino que ahora se extiende a todo aquel que cree. Para lograr eso, para poder gozarnos en el sufrimiento que demanda estas cosas, para poder llevar el Evangelio, hay algo que tenemos que saber, que debemos trabajar, y este trabajo es agonizante. Lograr esto en las personas es algo agonizante, dice Pablo. Versículos 28 y 29. Él dice: a quienes anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto a Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo luchando, según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Después de haber mostrado entonces todo lo que conlleva llevar a las personas perfecta a Cristo, lo que va a hacer Pablo ahora, para cerrar su idea, es mostrar dos formas, una positiva y una negativa, de cómo amonestar o presentar el Evangelio, ¿sí? O también aplicarlo a discipular, ¿por qué no?, a los hermanos. O sea, hay dos formas, ¿sí? Fíjense que primero él dice a quién anunciamos, ¿sí? Anunciar es predicar a Cristo, proclamar a Cristo, enseñar a Cristo, bueno, iba a decir declarar a Cristo, pero bueno, suena medio feo la palabra esa, pero sí anunciar, nombrar, hablar, eso es anunciar. Pero él, la primer parte que nos dice es negativa, que es amonestando. Fíjense, él dice amonestando a todo hombre. La idea es confrontar mentalmente con la verdad y traer luz sobre el pecado a quien lo demande. Eso significa amonestar. En otras palabras, por eso digo, esto no se limita solo a evangelizar a una persona que no conoce, sino a ayudar a santificar a un hermano que sí ya conoce. Las dos cosas se pueden aplicar. El tema es el siguiente: cuando él habla de traer luz sobre el pecado, significa de que cuando vos, si vas a hablar con una persona, lo primero que haces, ¿qué es? ¿Conocés de Dios? Bueno, todos tenemos diferentes formas de evangelizar, ¿sí? Una de las más normales es: ¿conocés de Dios? Sí, bueno, ¿sabías que Dios existe? Y bueno, ahí surgen un montón de cosas, ¿no? Te pueden decir muchas cosas. Ahora, cuando vos le presentás el Evangelio, le mostrás que hay un Dios, le mostrás la condición de pecado, lo primero que hace la persona es ponerle el escudo. ¿Cuál es el escudo? No, pero yo soy buena persona. Yo creo que soy buena persona. Y ahí vos seguís, ¿no? Bueno, ese trabajo es lo que Pablo dice amonestar. Es confrontar mentalmente a la persona trayendo luz sobre su pecado. ¿De qué manera? Mostrándole su condición primero. Sos pecador. No hay ninguna obra que pueda hacer para salvarte. No, pero yo ayudo acá, ayudo allá. Aparte, yo no he robado, no he violado, no he esto, no el otro. Está bien. Bueno, porque vos te comparás con otro hombre, pero yo te estoy hablando de compararte con Dios. Ah, pero ¿quién se puede comparar con Dios? ¿Quién se puede? ¿Y cómo sé yo? ¿Cómo hago para compararme con Dios? Bueno, Dios dejó los 10 mandamientos.
Los mandamientos son buenos. El mandamiento actúa como un termómetro. Creo que lo he dicho, pero lo repito. Un termómetro, ¿qué hace? Te muestra que tenés fiebre, pero no te cura. Bueno, la ley, los mandamientos, hace lo mismo. Cuando presentás los mandamientos de Dios, te muestra que sos pecador, porque a la luz de eso vos te estás comparando con Dios. Entonces, ¿qué dice el mandamiento? Amarás a Dios con todo tu corazón. Bueno, está bien. ¿Lo haces? La gente te puede decir que sí. La realidad es que no. Y nadie lo puede hacer. Ni vos ni yo podemos nosotros amar a Dios con nuestro corazón, nuestra mente y nuestra alma. Créame. Pero suponte que la persona diga que sí. Bueno, tenés 9 más todavía. La Biblia dice no mentirás. ¿Mentiste alguna vez? Y todos lo hacen. Una mentira piadosa. Bueno, mentiste. ¿Cómo te ves ante un Dios que es santo y nunca mintió? Entonces sí, soy mentiroso. Entonces, verdad, soy un pecador. Entonces ya está, no puedo hacer nada para salvarme. Bueno, y ahí le presentás el camino. Le presentás a Jesús. Bueno, tranquilo. Por eso Dios, que es más sabio que nosotros, determinó de qué manera el hombre se iba a salvar. Jesús es el camino, la vida y la verdad. Nadie llega a Dios si no es por Él. Tengo tiempo todavía, sí, pero tenés que saber que en Hebreos dice que es necesario que el hombre muera una sola vez y después del juicio. ¿Y cuándo vos vas a morir? No lo sé. Podés morirte ahora. ¿No lo sabés? Bueno, entonces con prontitud, ahí la persona tiene que ser confrontada, ser amonestada. Lo que hicimos fue traer luz sobre el pecado. Pablo dice, anunciamos y amonestamos a todo hombre, lo confrontamos con la verdadera realidad de su vida. Pero no queda ahí Pablo, porque después dice, después de haber amonestado, dice, enseñamos a todo hombre. Y esa palabra de enseñar es lo contrario, por eso es positiva acá. La negativa es mostrar el pecado, pero la positiva es ahora mostrarle cuál es la verdadera. ¿Cuál es la verdadera? Y hermanos, claramente, no sé a vos, pero mantener una conversación con un incrédulo así, créame que es muy tensa la situación. Es muy tensa. Muy tensa. Yo me acuerdo con mi papá, antes de conocer al Señor, estaba mi esposa ahí, no me deja mentir. Queríamos predicar el Evangelio y mi papá se ponía como loco. Mi papá era muy de los que creían mucho en Discovery, ¿viste? Él miraba los programas de Discovery y veía que el universo y toda esa historia. Y yo iba con que Génesis 1, Dios con su boca creó todas las cosas. Y imagínense cómo me miraba. Y era una situación tan tensa, hermano, pero tan tensa, que es difícil muchas veces mantener esa conversación. Pero ¿sabe qué? Es necesaria. Porque Pablo dice que él proclama a Cristo amonestando a todo hombre, no importa la situación, pero a la vez enseñando. Enseñando cuál es la verdad. Enseñando la Escritura. Proclamando y enseñando. Ahora, esa palabra es positivo, pero el proclamar advierte y enseña a todo hombre para que todos puedan presentarse maduro ante un Cristo que es real y un Cristo que va a demandar de cada uno de ellos una santidad por la cual su Espíritu va a venir a habitar en ellos. Por eso, si nosotros presentamos mal el Evangelio, esa persona nunca va a prosperar en su vida espiritual. Y creo que eso está sucediendo hoy actualmente en las iglesias evangélicas. Han sacado a Cristo y han puesto cualquier otra cosa y no hay crecimiento en las iglesias. No hay vida espiritual en las iglesias, hermano. Hay personas con 5, 10, 20 años que no dan fruto. Y esto duele y esto confronta, pero es una realidad. Hoy le contaba a Marcela Daniela, Marce, que no sé si han visto que en internet salió, lo pusieron como una persecución, pero no de persecución, a Sugel, por una predicación que él dijo que comparó a los cristianos con el árbol de Navidad. Búsquenlo después, está en YouTube. ¿Cuál es la idea? Claro, Sugel, hablando del cristiano que no es cristiano, pero se comporta como tal, él dijo, es tan artificial como el arbolito de Navidad. Porque es un arbolito que compramos de plástico,
y lo armamos una vez al año. Y lo decoramos con pelotita y todo. Bueno, hay cristianos que viven así, lamentablemente. Se acuerdan de Dios en las fiestas patrias, en este caso la Navidad, pero no tienen una vida cristiana durante todo el año. Y por eso fue criticado. Y por internet, no sé, le están haciendo unas palabras raras ahí, ustedes sabrán cómo se llama. Pero el punto es este, hermano. Mostrar una verdadera teología, con una verdadera práctica de esa teología, hace que las personas, le explote la cabeza y se empiecen a encaminar verdaderamente y llevar una vida evangélica que concuerde con lo que ellos profesan. Y esa es nuestra responsabilidad, la tuya y la mía, y la de Pablo. Él dice que él anuncia, amonesta y enseña. ¿A quiénes? A todo hombre. Primero se refiere a los que están enseñando falsas doctrinas en el contexto que está hablando, pero también dice a todo aquel que escuche el Evangelio. A todo aquel que escuche el Evangelio. No podemos nosotros a una persona decirle algo y a otra decirle otra cosa. Seríamos como Pedro, comiendo con uno y después con otro, haciendo doble vida. No. Si a uno lo confrontamos con el pecado, al otro también. Y si a uno le enseñamos la vida de Cristo, al otro también. Por eso dice a todo hombre se le enseña lo mismo. Avanza un poco y él dice que el propósito de todo esto es presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Y acá está la palabra que comenzamos hablando de la madurez, ¿no? La palabra perfecto es maduro. Nadie es perfecto, solo Cristo. Y yo sé que se te viene a la mente cuando Dios habló de Noé y habló de tantas personas y usó la palabra perfecto, a lo mejor, pero nunca la Biblia se refiere de perfección intachable a menos que se refiere a Cristo, sino que la palabra es maduros, maduros. ¿Quién tiene planta acá en sus casas? Bueno, el que tenga planta se va a dar cuenta que una plantita vos la plantás, ¿sí? ¿Y qué haces? La regás, la cuidás, la regás, la cuidás, y esta plantita va creciendo, va creciendo. Pero ¿qué pasa mientras el proceso de crecimiento? ¿Qué aparecen? Los yuyitos, los pastos, pero también aparecen los bichitos, las orugas, se comen la planta, vos traes veneno, y así un proceso largo hasta que, bueno, la planta, no sé. No, en realidad morimos nosotros y la planta sigue, pero el proceso es que va creciendo de a poco hasta llegar a una madurez y un crecimiento perfecto, ¿no? De lo cual esa planta, la raíz, le dio ese crecimiento y la estabilidad de crecer para arriba según la planta que estemos plantando. Bien, cuando hablamos de madurez espiritual de un creyente, hablamos exactamente de lo mismo. Dependiendo de la raíz que haga, fundado en la roca que es Cristo, es la madurez y el crecimiento que va a tener esa persona a lo largo de su vida espiritual. Ese es el fin y el propósito de Pablo para los colosenses. Ese es el fin y el propósito de todo creyente, de poder crecer personalmente y llegar a esa madurez. Pero también es la responsabilidad de todo creyente de ministrar a la iglesia del Señor y presentar a cada uno de los hermanos maduros y perfectos en Cristo. El proceso, hermanos, créame, durante el proceso que tengamos hasta que Cristo venga, créame que mientras vos vas regando a un hermano usando esta idea, vos regás por acá, pero por otro lado va a venir la oruga tal vez, con el engaño, va a venir la cizaña, va a venir los problemas y va a debilitar a ese hermano. ¿Y qué haces vos? Tenés que ir y remarla de nuevo y sentarlo de nuevo y decirle, ¿pero qué pasó? Como dice Pablo a los Gálatas, estoy sorprendido que tan pronto ustedes se olvidaron de todo lo que yo le enseñé. Bueno, ese es el proceso que tenemos nosotros por delante, como iglesia, ¿no? Y es un proceso arduo. Por eso Pablo dice que para lograr eso, él trabaja y lucha. Trabaja, la palabra lleva la idea de desgaste. De desgaste. Una cubierta de auto
tiene tantos kilómetros. Una vez que tiene los kilómetros, no sirve más. Bueno, cada cosa que tiene su desgaste se va deteriorando con el tiempo. Pablo dice, yo trabajo hasta desgastarme. Trabajo hasta llegar al punto que no doy más. Pero no solo eso, él dice, lucho. Y esa palabra lucho, viene la palabra agonizo, creo que es, pero viene la palabra agonizar. Y sabemos lo que es agonizar. ¿Saben lo que es agonizar? Entonces, no solamente trabaja hasta el desgaste, sino que lucha al punto de ya estar agonizando. Se refiere al esfuerzo requerido para competir en un certamen atlético. Esa es la palabra que usa Pablo ahí, ¿sí? Una persona que hace un deporte sabe que tiene que entrenar hasta que no da más porque quiere competir y quiere ganar y lograr algo. Bueno, Pablo dice que para ministrar a la iglesia de la forma que nos viene hablando, para llevar a las personas a Cristo, a todo hombre perfecto a Cristo, para poder ser predicador de ese misterio que se le reveló a él, para que hable a todas las personas, dice que él trabaja al punto de agonizar. Al punto de agonizar. Y hay muchos textos bíblicos para ver de qué forma esto es logrado en todas las iglesias. Por ejemplo, Corintios 15 dice, así que hermanos míos, amados, estad firme y constante, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Pablo lo entendía y sabía, por eso luchaba. Por eso no le importaba cuánto tiempo, qué desgaste, cuánto tenía que pasar en oración, cuánto tenía que escribir carta y mandarlo a los hermanos, cuánto tenía que trabajar, porque él trabajaba con sus manos y a la vez trabajaba en la obra, para que la iglesia sea santificada por medio de la palabra de Dios. Entonces, hermanos, pensemos por un momento entonces que todo ese arduo trabajo y todas esas cosas que debe hacer un creyente es totalmente agotador. Y créame que ni vos ni yo lo podemos hacer, a menos que entendamos lo que él dice al final del versículo. Él dice, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de él, la cual actúa poderosamente en mí. Y acá volvemos al principio. Ningún creyente primero se puede gozar en el sufrimiento a menos que entienda y comprenda bien quién es Cristo. Ningún creyente puede llevar a una persona perfecta, madura, a Cristo, a menos que entienda quién es Cristo y qué demanda de cada uno de nosotros para poder santificarnos y santificarlos por medio de la palabra. Ningún cristiano puede llevar a cabo estas cosas si no entiende que el poder que actúa en nosotros es el poder del Espíritu Santo que mora en nosotros. Porque si nosotros no entendemos esto, hermano, créame que el Evangelio le va a parecer pesado. Le va a parecer, no sé qué palabra usar, pero se va a encontrar con que no le va a encontrar el sentido. Le va a ser cansador. Otra vez lo mismo. Otra vez tengo que ir a la iglesia. Otra vez tengo que ir a discipular al hermano. Otra vez tengo que ir a enseñar al hermano. Otra vez tengo que soportar a este hermano. Créame que le va a pasar eso. Si no entendemos esto, lo que Pablo nos está diciendo, créame que no va a tener ni ganas de venir a la iglesia. Pero eso no es lo que Dios nos mandó a hacer. Y si eso está sucediendo, es porque estamos fallando en entender cuál es el propósito que Pablo tiene acá. Él nos dijo que debe haber gozo primero. Debemos aprender a gozarnos, hermanos, en el sufrimiento, pensando que es esto lo que Dios quiere de nosotros. Lo dijo, nos enseñó Jesús mismo, que vamos a sufrir por causa del Evangelio. Por otro lado, los recursos que Él ya nos dio, que dijimos la palabra, la oración, la iglesia, los hermanos, debemos empezar a usarlos. Debemos empezar a usarlo. No lo tengamos para nosotros como egoístas, sino démosle. Ayudemos a los otros. Hermanos, créame que es más fácil criticar que hacer. Créame.
pero nosotros debemos hacer y dejar que las personas empiecen a caminar verdaderamente en el proceso. Entonces, hermanos, quiero terminar ya mostrando, ¿no?, o haciendo, mejor dicho, un resumen de esto, entendiendo esto, que cada uno de nosotros debería entender que ha sido nombrado como un ministro, porque entonces es la forma que nos vamos a alegrar al poder hacer nuestra parte y contribuir a la santificación de la iglesia que es de Cristo. Y me refiero no solo a la iglesia, sino a la iglesia en sí, ¿sí?, saliendo de las cuatro paredes. Porque hay hermanos, hay personas a quien vos conocés que también necesitan de la administración de cada uno de nosotros. Entendiendo que Cristo habita en nosotros y entendiendo que el poder que necesitamos es el poder que dice Pablo que actúa poderosamente en mí, y es el mismo poder que va a actuar poderosamente en vos. Si verdaderamente vos dejás que Él actúe. Porque cuando nosotros actuamos en medio de ese poder, créame que lo que sale de nuestro corazón solamente son cosas vanas que no van a poder ser sostenidas en el tiempo. Yo no sé si alguna vez emprendiste algo y lo quisiste sostener vos fuera de la gracia de Dios. Yo lo hice y no me fue bien. Y creo que nadie puede emprender algo si no espera en el poder y en la voluntad de Dios. Entonces, quiero hacer una pregunta. ¿Estamos nosotros verdaderamente preocupados por si nuestros hermanos y otros están siendo presentados perfectos en Cristo? Pregunta de reflexión, ¿no? ¿Estamos verdaderamente preocupados por eso? ¿O solamente venimos nosotros acá a la iglesia, nos sentamos, alabamos, escuchamos la palabra de Dios y nos vamos a casa y se terminó hasta el domingo que viene? ¿O verdaderamente estamos preocupados por nuestros hermanos? ¿Pensamos nosotros, el hermano tal o la hermana tal está pasando por esto? Me voy a acercar. Voy a dejar mis quehaceres por un momento y me voy a acercar. Aunque es pesado, es duro, tal vez tenga que estar 3 de la tarde bajo el sol, tal vez tenga que venir de 8 horas de trabajo y tengo que cruzar tantos kilómetros para ir a verlo. ¿Estoy dispuesto a hacerlo? ¿Estamos dispuestos a dedicar el esfuerzo y las emociones necesarias para poder llegar a este fin? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Qué tanto estamos dispuestos? Pensemos en estas cosas y consideremos qué podemos hacer, para poder ayudar a los hermanos y presentar a todo hombre perfecto a Cristo. Y esto no lo podemos hacer si nosotros no nos entregamos por completo a la voluntad de Dios. Créame que nadie puede hacer estas cosas si Dios no actúa en nosotros. Pablo tenía un objetivo, pero ese objetivo estaba motivado por algo. Él sabía quién era Cristo. ¿Sabés vos realmente quién es Cristo? Bueno, basate en eso y empezá a actuar. Empezá a usar los recursos. Somos administradores. Recordemos, Dios nos encomendó estas cosas. Pero si recordamos la ilustración del siervo, ese siervo en un momento se encontraba con su amo y le tenía que dar cuenta. Nosotros vamos a dar cuenta también de eso. Y no lo digo para poner un temor. Yo no quiero que usted se vaya de acá pensando, uy, ahora, ¿qué le voy a decir a Dios? No, hermanos. Esto es un motivo de gozo y de aliento, de saber que estamos todos en esto. Todos estamos luchando con esto. Pero verdaderamente algo tiene que surgir de hoy en nuestros corazones. Y que mañana pueda empezar a activarse estas cosas. O por lo menos tener un pensamiento de qué es lo que nos espera como cristianos evangélicos. ¿Sí? Oramos al Señor. Padre, te damos muchas gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Y gracias, Señor, por mostrarnos verdaderamente cuál es el propósito que vos tenés para cada uno de nosotros, Dios. Padre, entendemos nosotros que muchas veces nos relajamos, muchas veces nosotros pensamos que podemos hacer las cosas con nuestro poder, con nuestra fuerza, pero la realidad, Señor, es que
caducamos en el camino, en el proceso, abandonamos lo que empezamos y queremos que nos ayude, Señor. Padre, pon en nosotros el pesar y el sentir de poder ayudar a mi hermano, Señor, a encaminarlo hacia la santificación. Pero no solamente eso, también poner en nuestro corazón el poder predicarle a aquellas personas que están perdidas, Señor. Oramos por nuestros parientes, por nuestros familiares. Oramos, Señor, por las personas amigas que tenemos y compartimos con ellos. Que vos nos ayude a entender que somos administradores y que tenemos la responsabilidad de poder enfrentar y confrontar a esas personas con la verdad y enseñarle el verdadero camino, Señor. Ayúdanos a sentirnos parte de tu iglesia y gozarnos en el sufrimiento que padecemos cuando llevamos a cabo estas cosas, Señor. Te ruego, Señor, en esta noche, si hay algún hermano o hermana, Señor, que está debilitada, que está pensando en aún no encontrar el sentido a la iglesia, yo te ruego, Padre, que ponga en su corazón el anhelo de poder seguir adelante, Señor, pero de poder encontrar el gozo en lo que le toca pasar y sufrir por tu iglesia, Señor. Te ruego por aquellos que han sido debilitados por las falsas doctrinas, pero también por las falsas cosas que muchas veces nos creemos como cristianos, Señor, que podemos añadir a la salvación, pero también a la vida práctica de todo cristiano. Ayúdanos, Señor, a valorar las Escrituras, a valorar el culto de oración, Señor, a valorar el compartir con mis hermanos, edificarnos, corregirnos en el amor, Señor. Ayúdanos, Señor, porque te necesitamos, Padre. Señor, que esto sea en nosotros una realidad y que para que todo esto suceda, Señor, no lo podemos hacer si vos nos intervenís con tu poder, Señor. Ese poder que actúa, Señor, que actuó en Pablo, el mismo poder, Señor, que queremos que actúe en nosotros. Padre, santifícanos con tu palabra y fortalece nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Padre. Oramos por todo esto en el nombre de Jesús. Amén.